Y entonces la siguiente pregunta es, ¿cuál es la lógica de los seres vivos desde el punto de vista de la química? Y lo primero que nos preguntamos es de qué estamos hechos. Pues básicamente si miramos lo más sencillo, lo más pequeño, cuáles son los elementos que forman parte de nuestras moléculas, podemos ver que los elementos más abundantes en el cuerpo de un humano incluyen, por ejemplo, el carbono y el nitrógeno. Y que si ustedes miran en esta lista, si incluimos hasta los compuestos, los elementos como el azufre, tenemos el 97% del peso seco del peso de un humano. Por tanto, no tenemos mucha variedad de elementos, a pesar de que en esta tabla no se incluyen. Hay muchos otros que están en concentraciones extremadamente bajas, que también se denominan como elementos traza. Pero no tenemos cientos de miles de componentes. La pregunta es entonces si tenemos ladrillos limitados con los cuales construir las moléculas, ¿qué tipo de moléculas construimos? ¿Cómo combinamos estos elementos? Si miramos desde el punto de vista de un procariota sencillo, un ser vivo unicelular como sería Escherichia coli, ustedes pueden ver que combinamos estos elementos para formar agua. Y si nos fijamos en el porcentaje aportado por el agua, una célula de esta bacteria, el 70% de su peso es nada más que agua, es decir, estamos hechos de agua. En este 70% de agua están disueltas proteínas de estructura o moléculas de estructura compleja, como el caso de las proteínas que aportan el 15%. Y fíjense el número de moléculas diferentes, hasta 3.000 proteínas diferentes en apenas una bacteria unicelular. Otras moléculas complejas, como los ácidos nucleicos, tanto el DNA o el RNA, polisacáridos, que son sobre todo fuente o combustible para obtener energía, lípidos, que también son compuestos estructurales de membrana o para obtener energía, y también moléculas más pequeñas. Entonces, esta sería la lista de combinaciones que hacemos con estos elementos esenciales. ¿Cuáles son los principios más importantes cuando hablamos desde el punto de vista de las moléculas en los seres vivos? Lo primero, las biomoléculas, los polímeros complejos, se construyen a partir de ladrillos pequeños o de unidades sencillas. Esas unidades sencillas reciben el nombre de monómeros. Así, por ejemplo, en el caso de las proteínas, el monómero que necesitamos para construir una proteína de estructura compleja son los aminoácidos. En el caso de los polisacáridos vamos a usar como ladrillo de construcción a los monosacáridos. En el caso de los ácidos nucleicos, la base de la estructura de la molécula son los nucleótidos que se van uniendo entre sí. Entonces, el primer principio es toda molécula compleja parte del ladrillo base, que son moléculas pequeñas. El segundo principio importante es que la estructura está íntimamente ligada a la función y que por tanto ciertos cambios o la pérdida en esta estructura también conduce en muchos casos a la pérdida de esta función. Por tanto, la arquitectura molecular va a ser un capítulo muy importante a lo largo del semestre. Otra cosa no menos importante y también extremadamente interesante es que este conjunto de moléculas que nos componen incluyen a moléculas que son comunes porque son esenciales para la vida y que han cambiado muy poco en su secuencia a lo largo de la evolución. Por ejemplo, una bacteria tiene DNA polimerasa porque tiene que ser capaz de replicar DNA para dividirse. Lo mismo que una cebolla, lo mismo que un humano, lo mismo que un parásito. Todas tenemos DNA polimerasa porque es esencial para nuestra vida. Pero probablemente la DNA polimerasa de una bacteria tenga ciertos cambios en secuencia y sea más, cercana o más parecida la DNA polimerasa de Escherichia coli con, por ejemplo, la DNA polimerasa de Klebsiella pneumoniae, que es otra bacteria, que es su prima cercana. Entonces ahí vamos a tener que esta proteína va a ser más parecida. La cebollita va a tener también DNA polimerasa, pero probablemente su estructura va a ser más diferente. Entonces, esas diferencias en estructura, después hay proteínas que van a estar en E. coli que no van a estar en la cebolla.
Hay vías metabólicas enteras que van a estar en la cebolla que no van a estar en una estrella de mar, a pesar de que ambos son eucariotas. Entonces, ese conjunto de moléculas diferenciales nos brinda nuestra identidad, dice quiénes somos como especie y con quiénes estamos emparentados, quiénes son nuestros primos cercanos y quiénes son esas especies más alejadas a lo largo de la evolución. Por tanto, el conjunto de moléculas que presenta un organismo es un sello de su identidad. Lo siguiente que nos preguntamos es si tenemos tanta variabilidad estructural, ¿cómo se organiza esa variabilidad? Comencemos desde el nivel más bajo, desde las moléculas pequeñas, es decir, las unidades monoméricas. Como comentamos antes, los nucleótidos van a unirse entre sí para poder formar una macromolécula como el DNA. Los aminoácidos van a unirse entre sí para formar proteínas. Los monosacáridos van a unirse entre sí para formar polisacáridos. A su vez, estas macromoléculas van a asociarse con otras para formar complejos supramoleculares. Por ejemplo, el DNA se va a compactar para formar cromosomas. Las proteínas pueden estar asociadas con lípidos en la membrana, pero pueden estar en muchos otros compartimientos. Los polisacáridos, como el caso de la celulosa, que es estructural, puede estar formando la pared de las células vegetales, por ejemplo. Y estos complejos supramoleculares a su vez se organizan, si somos eucariotas, en diferentes compartimientos celulares. Por ejemplo, el DNA va a estar restringido al núcleo. La membrana celular pues va a estar como límite del borde o la frontera de esta célula. La pared va a estar por fuera de la célula, pero podemos tener proteínas que, por ejemplo, sean específicas de la mitocondria, o proteínas que sean específicas del citoplasma, o aquellas que solamente estén en peroxisomas. Entonces, el nivel 4 serían los organelos. Y luego estas células que vemos aquí se organizan a su vez para formar diferentes tejidos. Estos tejidos se organizan para generar órganos de funciones diferentes y el conjunto de órganos define a un individuo. ¿Por qué es tan importante tener organelos y compartimentalizar los procesos? Básicamente la compartimentalización, que es como un salto evolutivo que nos separa a los eucariotas de los procariotas, tiene ciertas ventajas. La primera ventaja es tratar de proteger el contenido que está dentro de ese compartimiento de cualquier peligro o cualquier fluctuación del medio externo. La segunda ventaja es que como tenemos un compartimiento con una frontera membranosa, podemos tener una composición interna de sustancias, de sustratos, diferente al del medio externo. En muchos casos, esa composición conduce a una concentración elevada de sustrato que favorece la reacción, aumenta las velocidades de las reacciones metabólicas porque hay más colisiones. Por tanto, hace que el proceso las reacciones metabólicas sean más eficientes. Y una tercera ventaja es que el hecho de tener procesos, o sea, compartimientos diferentes, nos permite realizar procesos totalmente opuestos al mismo tiempo en compartimientos distintos. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, en el caso de la mitocondria, nosotros dentro de la mitocondria, que es la generadora de energía por prioridad, aquí somos capaces de quemar combustible. ¿Qué tipo de combustible podemos quemar? Y bueno, podemos quemar ácidos grasos. Si ustedes se fijan aquí, una de las vías metabólicas dentro de la mitocondria es la oxidación de ácidos grasos. Degradamos ácidos grasos y liberamos energía en forma de ATP. Pero si se fijan en el citosol, lo que hacemos es el proceso opuesto. Sintetizamos ácidos grasos. Entonces, la célula, al tener una maquinaria diferente, puede elegir qué proceso realiza en un momento apropiado. ¿Cuándo vamos a sintetizar ácidos grasos? Cuando tenemos un exceso de energía. ¿Cuándo vamos a degradar a estos ácidos grasos? Cuando la energía celular está baja y necesitamos quemar combustible.